lo que no conocemos bien, es mejor conocer bien las posturas, ¿no? Para no caer solo en un negacionismo vacío, ¿no? Negar por negar, sino negar con fundamento. Odian el libro, ¿no? No tanto, es mi percepción solamente. Al autor, como... Hola Mateo, bienvenido. Yo no lo odio. Ay, ya. Hola. Está bueno. Hola, buenas noches. ¿Quién levantó la mano? ¿Gabriel? ¿Gabriel, quieres hablar? ¿Estás escribiendo? Sí. Sí, bien. El libro para mí, o sea, es como un desafío porque, por ejemplo, si te toca debatir con alguien, ¿cómo tú le puedes responder? Entonces, yo creo que sirve mucho, aunque es un dolor de cabeza, pero sí sirve. Sí, es verdad. Hola Adolfo, bienvenido. Andrés, sí, dinos. Sí, como exactamente como dijo el hermano Gabriel, ahí pisé mi gato, como dijo el hermano Gabriel, de que nos puede servir para ver las perspectivas, otra perspectiva histórica, pues obviamente, con las declaraciones que hace, uno duda que si es que verdaderamente, o sea, es teólogo de frontera, porque la crítica, o sea, pues, me imagino que hay otros libros de historia que provienen de una perspectiva más teológica y creo que puede haber una clara diferenciación en ver una perspectiva de un libro histórico desde un punto de vista teológico a netamente como lo estamos viendo en este libro, ¿verdad? Sí. Es que En otros libros... Etienne es muy naturalista. Como es muy Exacto. naturalista, usa puro método historiográfico, es muy racionalista, entonces como que deja a un lado totalmente la fe. Por eso nosotros necesitamos ir capítulo a capítulo haciendo la reflexión, tomando lo que encontramos o tomamos desde el punto de vista histórico, pero ya cuando son afirmaciones solo de él, su perspectiva, sus hipótesis, ahí es como lo podemos cuestionar. Ahora, el dato histórico duro, yo creo que eso nos sirve muchísimo. Sí, igualmente se puede aprender, sí, se aprende. Ajá. Claro, y así como estábamos recién conversando sobre Simón, claro, hay varias perspectivas de donde podemos mirar el asunto de Simón el Mago, ¿no? Pero lo importante es irnos siempre al texto si vamos a hacer un análisis más teológico o más descriptivo del mismo texto. Pero como no tenemos un referente histórico tan concreto específicamente de Simón el Mago, es como mucha especulación. Israel, sí, tienes la palabra. Sí, no, yo solamente quería decir que yo cuando lo leo, lo que pienso, aparte de todo lo que han dicho ya, es que, el autor está analizando todo desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Sí. Pero poniéndonos en el caso de que efectivamente eso se traslade a la fe personal de él, tú ya nos has dicho varias veces que él era cristiano y que nunca se declaró ateo, agnóstico, ni nada por el estilo. Entonces, lo que pasa es que es un poco liberal, ¿no? Ajá, pero a mí me llama la atención que incluso si eso se trasladaba a su vida espiritual, o sea, qué fortaleza la del tipo para no creer en muchas cosas que nosotros sí creemos y aún así profesar a Cristo. Claro. Bueno, no sé mucho de la vida personal, de su vida personal realmente no sé. Pero yo pienso que es importante también para nosotros enfrentarnos un poco con esto, porque a veces nos sentimos como un poco protegidos dentro de nuestra burbuja eclesiástica, de nuestra propia confesión incluso, y no nos damos cuenta de muchas otras perspectivas que hay. Y también ver un poco también los datos que tenemos, o ver y enfrentarnos frente a ¿qué hago con este dato que tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a negar? ¿Voy a aplicarle más análisis? ¿Voy a hacerle una reflexión? ¿O nomás los declaro a todos herejes y me sujeto fundamentalistamente a mi credo? ¿Qué voy a hacer?
Y eso es una reflexión y también forma parte del exponer mi fe, ¿no? La fe para nosotros como cristianos es un don de Dios. Por lo tanto, como es don de Dios, no debería ser alterado por situaciones externas, como lo sería, no sé, un punto historiográfico, una metodología historiográfica, no debería moverse nuestra fe. Miren, personalmente, yo he leído hartas ciencias bíblicas y posturas como bien liberales, y yo siento mi fe fortalecida. Yo sé que muchas personas piensan que ciencias bíblicas o exponerse mucho a literatura muy liberal puede traerles conflictos, y eso, bueno, eso va a depender mucho también de la personalidad de cada uno. Ahora, sí hay momentos en que uno tiene que hacer como mucha reflexión, pero la vida espiritual de uno es muy importante, mantenerse firme en la oración, la lectura bíblica, la comunión con el Señor. Pero este libro en particular, nosotros estamos tomando el dato duro histórico, no tanto la opinión del escritor, ¿cierto? Así que yo no veo como que este libro nos debiera causar tanto conflicto, sino sí una reflexión. Próximamente, lo que terminemos este libro, si seguimos, vamos a irnos por algo un poco más teológico, ¿les parece? Y vamos a ver eso después. Bien, vamos a comenzar, ya vemos cuántos hablamos, como 12. Gabriel, ¿qué dice Gabriel? Dice, si no sabes las preguntas del otro, ¿cómo puedes responder? Si no sabes la postura contraria, claro, exacto. ¿Cómo vas a defender la tuya? Claro, o sea, si yo quiero dar respuesta de mi fe, tengo que saber lo que propone el otro, qué es lo que están diciendo de mi fe. No solamente cerrarme a lo que yo creo y nada más. Ya, ¿somos 10? Vamos a comenzar. Ya, vamos a ver nuestro capítulo de hoy. Ahí la estoy compartiendo. Se me olvida siempre compartir. Aquí está. Bien. Bien. Estamos entonces, capítulo 4. Bien, capítulo 4 tenemos entonces el envite helenista, ¿sí? Como el enfrentamiento helenista. El capítulo explora el papel de los helenistas judíos de habla griega en la expansión del cristianismo primitivo y su impacto en la formación de las primeras comunidades cristianas fuera de Jerusalén. Recuerdan ustedes que cuando estuvimos viendo el capítulo anterior y hablamos de los 7 diáconos, hablamos que esos eran un poco los líderes de este grupo helenista, que vendrían a ser los convertidos ya totalmente gentiles, con ciertas visiones del judaísmo, pero prácticamente griegos, ¿no? de cultura griega. Bien, los helenistas y su expulsión de Jerusalén. Habíamos dicho anteriormente que en Jerusalén se reunía la iglesia en sí, los que estaban en Galilea, después de muerte y resurrección de Cristo, se trasladaron hasta Jerusalén. Incluso tenemos el grupo, principalmente el grupo de Pedro y el resto de los discípulos, y se juntan aquí en Jerusalén y hay esta especie como de dos líderes, por un lado Pedro y por el otro lado Santiago, ¿cierto? Bueno, en el contexto, los helenistas eran judíos de la diáspora, ¿cierto? Que hablaban griego y tenían una visión más abierta del judaísmo. Estos son los que vivían especialmente, los que venían de Alejandría, por eso que hablaban griego. Les recuerdo que en el siglo III a.C., ¿cierto? Toda esta zona especialmente de Egipto, al ser dominada por Alejandro Magno, fue helenizada. Todo esto ahí posteriormente por los reyes siguientes, luego por los generales de Alejandro que tomaron todos estos territorios, y eran todos de habla griega koiné, que es un tipo de griego especial de la provincia, ¿no? Especialmente del área judía. ¿Ya? Entonces, estos son los judíos de esta diáspora, que ya no vivían en Palestina, sino que vivían en diferentes lugares, especialmente en Alejandría, ¿ya? Que hablaban griego y tenían una visión más abierta del judaísmo por este contacto con la cultura helénica y también con la cultura persa. ¿Ya? Ellos eran una visión, un judaísmo distinto. ¿Ya? Recordemos que en el siglo I tenemos varios tipos de judaísmo, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? El fariseo, el saduceo, los celotes, los esenios, teníamos varios tipos ahí de judaísmo y con ideas bastante contrapuestas. Lo que los unía era la Torá,
Eso era como lo que todos reconocían como escritura total y plenamente inspirada y autoritativa. Tenemos aquí el conflicto con las autoridades, su crítica al templo y su interpretación más liberal de la ley. Los llevaron a enfrentarse con las autoridades judías. Ahora, ¿por qué esta interpretación más liberal de la ley? Porque ellos eran los que tuvieron la discusión con Santiago. Recuerdan que Santiago, siendo líder de Jerusalén, él tenía una visión mucho más judía del cristianismo. Podríamos decir que judaizaba, un poco judaizaba así entre comillas, porque no es que él fuera judaizante, pero sí tenía una visión más judía de cómo debía ser el cristianismo. Y este grupo de los seguidores de Santiago son los que se oponen más fuertemente a este grupo de helenistas, ¿ya? Por todas las cuestiones que implicaba el comer sangre, la circuncisión sobre todo, que fue el conflicto que incluso tuvieron, ¿cierto?, Pedro con Pablo. Así que aquí, en ese sentido, tenían esta interpretación más liberal de la ley. Y por otro lado, lo que motivó también la expulsión fue el martirio de Esteban. El discurso de Esteban era parte de este grupo de helenistas. El discurso de Esteban contra el templo y su posterior lapidación en Hechos 7 marcaron el inicio de una persecución contra los helenistas, quienes se vieron obligados a ir a Jerusalén. Y en esta persecución es donde está Saulo de Tarso. Él era uno de los perseguidores. ¿Ya? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Hay alguien que está...? ¿Sí? ¿Algún comentario al respecto? ¿Gabriel? Sobre lo anterior que mencionaste, ahí uno se puede dar cuenta que los judíos también eran sola escritura. Bueno, sí, porque ellos, sobre todo en relación a la Torá, ¿no? Y claro, y después también nos habla un poco más de que esta unión, en el libro nos habla en el capítulo 4, de que de estas interpretaciones que tenían sobre la ley fue lo que Jesús rechazó y principalmente se fijó en lo escrito está, ¿no? Y Jesús lo hace claramente la distinción entre lo os fue dicho y el escrito está. El os fue dicho fueron todos esos agregados a la ley, pero el escrito está es la ley misma, escrita. Y Gabriel, gracias. Creo que tengo a alguien que está pidiendo entrar, pero no lo logro ver. Bueno, ya, seguimos. Ya, tenemos entonces la expansión misionera de los helenistas. Al parecer estos helenistas eran los que tenían más este espíritu misionero, ¿no? La predicación en Samaria, Felipe, uno de los helenistas, llevó el mensaje cristiano a Samaria, donde tuvo éxito entre los samaritanos, un grupo étnico religioso relacionado con los judíos, ¿ya? Felipe se le conoce como el evangelista, ¿cierto? Fue uno de los que más se llevó el mensaje, ¿ya? Así que en este sentido los helenistas tuvieron una gran visión misionera. Hay alguien que me pide entrar, pero no lo logro ver. Bien. ¿Algún comentario en relación a Felipe principalmente? Aquí habían como varias cosas que se dijeron sobre Felipe y hay algunos que querían comentar. ¿Andrés? No, Gabriel. Gabriel, dime. En cuanto a Felipe, según se nos narra en Hechos capítulo 6, él fue uno de los 7 diáconos que, por supuesto, fueron seleccionados por los apóstoles, obviamente también por la misma iglesia, para cuidar, por supuesto, para cuidar las necesidades, ¿no?, de cierto grupo que decía que las viudas eran muy descuidadas, ¿no? Tengo una Pero duda yo aquí, si este Felipe, el evangelista, es uno de los 7 diáconos o es Felipe el apóstol. Porque, ¿quién fue el que le predicó al etíope? ¿Fue Felipe el apóstol o fue uno de los 7 diáconos? ¿Recuerdan eso es lo ustedes? que yo también me estoy preguntando. Pero supuestamente se puede concluir que el
Este Felipe, que fue seleccionado diácono, también ejerció su ministerio de evangelista. Eso es lo que yo pienso, pero lo tengo que estudiar bien en esa parte. A mí me parece que Felipe el Evangelista es uno de los discípulos, ¿no? No estoy segura. Voy a buscarlo y se los digo en un ratito. Bien, sigamos. Pero sí, me parece que Gavito tiene razón. Que este Felipe que estamos hablando aquí es uno de los 7 diáconos. Bien, sigamos. No lo busqué antes, como que antes no me surgió la duda y ahora la tuve. Bien, la conversión del eunuco etíope. Felipe también bautizó a un funcionario etíope, mostrando la apertura del mensaje cristiano a personas de diferentes culturas y orígenes. La predicación en Fenicia, Chipre y Antioquía. Otros helenistas llevaron el evangelio a la región fuera de Judea, incluyendo Antioquía, donde comenzaron a predicar a los gentiles no judíos. Aquí tengo una pregunta que hacerles. En relación al pasaje bíblico sobre el etíope, ¿recuerdan ustedes qué pasaje estaba leyendo el etíope cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a hablarle a este etíope? ¿Qué estaba leyendo? Isaías 53, del 7 al 8. Isaías 53. Pregunta, ¿cómo este etíope, si no era judío, era etíope? ¿Cómo sería él que se hizo de las Escrituras? ¿Y por qué estaría leyendo esos pasajes? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí, hermano Cristian? No sé si alguna vez lo leí o me parece especulación, ¿Sí? pero esta no fue del mismo reino que fueron a visitar a Salomón, y probablemente ahí pueden haber obtenido alguna copia al menos de ciertas escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿O estoy siendo un hereje? No sé, ahí me No, dice. no está siendo un hereje. Ya sí, puede ser. ¿Alguien tiene otra idea? Sí, bueno, sí. El pastor, dígame. Sí, lo que había escuchado también, lo que he leído un poquito de él, es que él era una persona pues muy rica, tenía mucho dinero y se Sí, cree pero que pudo era un haber, funcionario real. sí, se pudo con su dinero haber comprado también una copia de las escrituras. Entonces, pues no cualquiera podía tenerlo porque eso costaba mucho dinero. Así es. Solamente las personas ricas y comprar una copia de lo que traía ahí. Sí, sí. Además que eso nos demuestra también que las escrituras hebreas eran bastante conocidas, al menos ahí en el Medio Oriente, en África, cierto que ya había llegado hasta allá, especialmente en Siria. Así que Etiopía también fue parte de la cuna del cristianismo y las escrituras llegaron hasta allá. Seguramente este etíope fue uno de los que llevó el evangelio también para allá. ¿Andrés? ¿Sí? Bueno, también justamente hoy estaba haciendo una exposición de la Septuaginta y estaba viendo que eso también pudo influenciar, ¿no? Que creo que bueno, no creo, debería saberlo ya, pues, pero la Septuaginta según una carta de Aris, se me olvidó el nombre, de un personaje allí que era, según se tradujo en Alejandría, ¿no? La Septuaginta. Sí, sí, es Entonces verdad. eso, ajá, y eso permitió pues que fuera mucho más conocido lo que era la Torá y claro, la formación de la Septuaginta fue algo progresiva, Sí. pero eso permitió mucho más el conocimiento de las escrituras al idioma griego, entonces eso tal vez pudo también influenciar que las Que llegara la escrituras... escritura hasta él, claro. Hermano Ajá. Cristian, ¿usted levantó la mano de nuevo? ¿No? No, perdón, se quedó levantada Ya, pensé que la como la había de levantado de nuevo. Moisés. Claro, tiene razón Andrés. Sí, gracias a la Septuaginta, como estaba en griego, se dieron a conocer más los escritos hebreos, aunque claro, la Septuaginta como tal son solamente los 5 primeros libros, ¿no? Como tal. Incluso el nombre se le da posteriormente, pero por la leyenda, este dato casi legendario de los 70 sabios, ¿no? Pero sí,
Sí, y además que en el siglo I ya había muchos escritos griegos. Recordemos que la Septuaginta no es un solo corpus, sino que eran varios rollos, y que los que estaban juntos siempre eran generalmente la Torá, y los demás estaban siendo esparcidos. Las comunidades cristianas del siglo I tenían varios escritos en griego, y por eso cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, hay muchos escritos cuando se cita el Antiguo Testamento que al parecer son estas traducciones en griego que vendría a ser la Septuaginta. Yo digo al parecer porque los nuevos descubrimientos, gracias a los estudios de Qumran, ¿cierto? De estos descubrimientos de las cavernas del Mar Muerto, nos han dado más luz acerca de estos libros de la Septuaginta, porque antes se pensaba que sí, que los cristianos realmente usaron la Septuaginta al estar en griego y todo eso, pero ahora con los nuevos estudios se ha demostrado que muchos escritos que se encontraron en Qumran tienen mucha más coherencia, los escritos en hebreo tienen mucha más relación con la Septuaginta griega que con el masorético, que es medieval, ¿no? Que es escrito hebreo medieval. Entonces, ahora se piensa si es que realmente los evangelistas usaron el texto hebreo o el texto griego. Pero cuando el Nuevo Testamento está escrito en griego, se tiende siempre a pensar mayoritariamente que es la Septuaginta, ¿no? Que son los textos griegos. Claro, este etíope probablemente leía en griego, tenía estos escritos, y fue ahí donde Felipe se le apareció. Decía, el pastor había escrito también recién, estaba diciendo que el diácono y el evangelista es el mismo. Sí, pastor, yo también lo acabo de revisar, y sí, estamos hablando de uno de los 7 diáconos, que es Felipe el evangelista. Gracias, pastor. Sí, Israel. Disculpen, lo que pasa es que perdí el audio durante un rato. Me pareció escuchar, me corrige si estoy equivocado, me pareció escuchar que querían saber que Felipe era el que le habló al etíope. Felipe, ¿me estaba diciendo ahí mismo el pastor? Que era Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Ah, ok, ya. Ya, volvamos a la presentación. Bien, la predicación en Fenicia, entonces, Chipre y Antioquía, otros helenistas llevaron el evangelio a las regiones fuera de Judea, incluyendo Antioquía, donde comenzaron a predicar a los gentiles no judíos. Aquí, esta parte de cuando llegaron ya a Antioquía es bastante importante dentro de la historia del cristianismo, ¿no? Como todos sabemos, fue en Antioquía cuando recién se les comenzó a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Fue la primera vez, la Biblia así nos lo dice. Así que Antioquía pasó a ser uno de los lugares importantes para la historia y para la expansión del cristianismo. La comunidad de Antioquía, primera comunidad mixta, es decir, habían tanto helenistas como judíos. En Antioquía los helenistas formaron una comunidad cristiana que incluía tanto a judíos como a gentiles, algo novedoso en ese momento, porque recordemos que existía mucho esta rivalidad y esta pugna, especialmente en Jerusalén. ¿Cierto? El capítulo anterior estuvimos viendo donde había una fuerte tendencia de parte, bueno, por el liderazgo de Santiago, existía esta fuerte presión a judaizar, que era lo que estaba haciendo Pedro también, aunque Pedro vivía como gentil, que era lo que le reclamaba Pablo, ¿cierto? Pedro vivía como gentil, pero estaba ahí impulsado un poco por Santiago. La verdad es que Pedro, al parecer, le tenía un poco de temor a Santiago, porque Santiago era un líder fuerte, y por este rasgo como de líder de continuar con el linaje de Jesús, ya que Santiago era hermano del Señor. Así que esta pugna era difícil tener juntos a judíos y gentiles. Sin embargo, aquí en Antioquía se da esta comunidad cristiana que incluía tanto a judíos como a gentiles. El término cristiano fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Hechos 11:26. Un término que reflejaba su identidad distintiva. Vimos que al principio, al parecer, este apelativo de cristianos tenía como una connotación un poco peyorativa, ¿cierto? Como mirarlo un poco en menos, y era
ianos era como un término más de orden político, era como los que seguían a cierta persona le ponían esta terminación, el nombre más la terminación. Y al parecer eso mismo pasó con los cristianos, era como los seguidores de este Cristo, y así mirado como si fuera un grupito insignificante, pero para el cristiano comenzó a tomarlo con orgullo, el ser llamado cristiano. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Que no lo estoy viendo. Aquí tengo como una vista infinita. Ya, ¿sí? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Un comentario sobre Antioquía? Algo que a mí me pareció también llamativo del libro es que aquí se hace una distinción ya hablar de Antioquía como iglesia. Hasta este momento solamente a Jerusalén se le llamaba iglesia, ¿cierto? Ya en Antioquía se comienza a hablar de la iglesia de Antioquía. Y posteriormente vemos en las cartas, especialmente en las cartas paulinas, donde Pablo ya hace la distinción según el lugar, las diferentes iglesias. Es bien llamativo esto porque echa por tierra un poco este concepto de iglesia que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Porque para ellos es solo una iglesia, y ellos no se dividen en subiglesias, sino parroquias solamente, ¿cierto? O distritos, no sé qué otro nombre tienen, pero iglesia para ellos una sola, y dicen que así fue desde el principio, y desde el principio no fue así. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis a las 7 iglesias, aunque ellos dicen que era una sola. Pero este término iglesia, que quiere decir asamblea, al parecer la distinción que se quiere hacer aquí es mostrarla como cada una era independiente, cada una tenía su propia autonomía y no dependían de un lugar central, ¿ya? Que era un poco lo que había pasado al principio con Jerusalén, que era como que desde Jerusalén se enviaban misioneros para evangelizar, pero nosotros ya vimos al principio que aun cuando esto fue así, que salían de Jerusalén, ya existían muchas más comunidades, diferentes focos que hablamos, ¿cierto? Como fuegos que surgieron en diferentes lugares, tanto del Medio Oriente como de África. Así que este concepto de que comenzó solo una iglesia, al parecer no lo ven así los cristianos del siglo I, sino que podemos ver que ya existían estas iglesias en forma bastante autónomas unas de otras, aunque siempre seguían mirando a Jerusalén como la iglesia que estaba central en relación a esta visión escatológica que tenían del retorno de Cristo en Jerusalén. ¿Ya? Sigamos. El papel de Bernabé y Pablo. La llegada de Bernabé, enviado desde Jerusalén, apoyó la labor de los helenistas en Antioquía y trajo consigo a Pablo, quien se convirtió en un líder clave. Primer viaje misionero, Bernabé y Pablo emprendieron un viaje misionero desde Antioquía, llevando el evangelio a Chipre y Asia Menor. Este viaje marcó el inicio de la expansión del cristianismo en el mundo gentil. Por eso que Pablo siempre ha sido llamado, ¿cierto?, el discípulo de los gentiles, el apóstol de los gentiles. Tensiones entre helenistas y judeos cristianos. Diferencias teológicas. Los helenistas tenían una visión más crítica del templo y una interpretación más abierta a la ley, lo que generó tensiones entre los judeos cristianos de Jerusalén. Ya habíamos visto ya que existía esta tensión, ¿cierto? Como recién igual lo había dicho, en Jerusalén con los gentiles, porque siempre en Jerusalén, por su liderazgo fuerte de Santiago, tenía esta visión mucho más apegada a la ley, al judaísmo. Como aún tienen el templo, aún el cristianismo aquí no se despega totalmente del judaísmo, así que tienen aún esta visión más bien de un tipo de reforma al judaísmo y no una separación con el cristianismo como una nueva religión, sino que ser una renovación del judaísmo mismo. Incidentes de Antioquía. Un conflicto sobre la observancia de las normas judías por parte de los gentiles cristianos, como la circuncisión, llevó a un enfrentamiento entre Pablo y Pedro. Gálatas 2, 11-14, de la referencia. ¿Por qué? Una pregunta, para el que me quiera responder. ¿Por qué? A ver si puedo cerrar aquí.
Dice, porque si ya habían tenido el concilio de Jerusalén, donde se habían tratado este punto, ¿cierto?, de la circuncisión, lo que debían mantener los gentiles y los judíos, ¿por qué sigue este conflicto con Pablo y Pedro? ¿Qué opinan ustedes o qué saben al respecto? ¿Por qué seguía si ya, al parecer aquí ya habían tenido el concilio, ¿no? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, al parecer este conflicto que seguían teniendo... ¿Sí, Andrés? A Pedro le faltaba ayuno. No, mentira, no. No, la verdad que, o sea, sí se ve como un cierto enfrentamiento allí. Claro que muchos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no? Y vemos que ahí Pedro tuvo un error. Sin embargo, no, él, más que todo creo que fue un mero, o sea, sí, un mero error de Pedro, pues, pero no le veo mucha, verdaderamente no, o sea, es como un error, como lo podemos llegar a cometer casi que cualquiera. No lo vi que, o sea, en ese pasaje no lo veo así que está judaizando, o sea, que le está enseñando doctrinalmente que tienen que guardar la ley de tal manera, así, pues, no lo veo así. Pero Pues, sí estaba a favor de que se circuncidara. Bueno, sí, entonces sí, en el enfrentamiento de Pablo y Pedro, pues, Sí. entonces eso. Pastor Carlos, sí, tiene la palabra. Sí, bueno, lo que yo he leído un poquito del el enfrentamiento que tuvieron es por la falta de, Pedro estaba siendo variable. Cuando estaba con los gentiles, pues se comportaba como los gentiles y se olvidaba de la ley, ¿no? Y cuando llegaban los judíos ahí que estaban unidos, pues prácticamente se hacía un judío 100% como en cierta forma menospreciando a los gentiles. Entonces, pero todo su ministerio estuvo batallando con esa variable. En un momento pues estaba con revelación de Dios, pero en otras ocasiones estaba siendo exhortado. Como que tenía un Creo que conflicto ahí. sí, como que a veces era variable, entonces por eso a veces vienen las reprensiones de Cristo hacia él y después Pablo, pues también lo reprende por lo mismo, porque no se decidía a tomar una postura donde abrazar a los gentiles como si fueran pues cristianos verdaderos, sino que estaba siendo de doble ánimo, ¿no? Comportándose de una manera como cuando llegaban los judíos, pues como eran los relevantes, ¿no? Pues trataba de menospreciar a los gentiles y como no me quiero encontrar con ellos para no contaminarme. Y es lo que no le gustó a Pablo, esa acción de Pedro. Bien. ¿Cristian? Cristian, ¿tú pediste la palabra? Sí, perdón, estaba silenciado. Estaba hablando y estaba silenciado, todo inspirado. Precisamente que Pablo ya estaba visualizando también un poco la complejidad de lo que era la oposición de los judíos y principalmente los judaizantes. Y precisamente creo que Pedro, como un apóstol que era de aquellos que sentaban las bases de lo que era la iglesia, precisamente estaba haciendo, como dijeron ahí los hermanos, de doble ánimo, y además estaba siendo condescendiente con los judaizantes, que era un poco el mayor problema que comenzó a darse en esa época, y el gran peligro de precisamente, como le dijo, no sé, Pablo, los Gálatas insensatos en el fondo, Sí. que partieron por la fe y luego vuelven a las obras de la ley. Entonces, fue principalmente por eso. Y además es interesante y, bueno, una así como mini reflexión, que Pedro, siendo un apóstol, de igual forma necesitó la corrección de sus hermanos, que en este caso era un par, y luego ver también el corazón de Pedro, en el sentido de que Pedro en sus cartas luego habla muy bien de Pablo y de hecho lo reconoce como un apóstol. Claro, sí. Posterior a este hecho. Incluso reconoce sus escritos como escritura, como inspirados, ¿no? como parte de la Biblia, exactamente. Sí. Entonces ahí vemos también como, claro, todos nos podemos desviar, pero un corazón, verdaderamente un discípulo, es un corazón que también es corregible. Así Sí, es. eso solamente.
Sí, muy bien. Sí, sí, todos los que hablaron tienen razón. Y claro, y principalmente vemos aquí el conflicto principal de Pablo no era tanto con Pedro, sino con Santiago. Y Pedro seguía mucho a Santiago porque Santiago era un líder muy fuerte en Jerusalén. Y él era el que todos seguían en Jerusalén porque eh, el judío tenía esta visión de seguir al líder que tenía cierta sucesión. Y en el caso de Santiago, o sea, el hermano del Señor, él tenía el linaje de Cristo. Él era el que seguía, era el hermano que seguía, el que por herencia debía tomar el cargo, el liderazgo. Entonces todos le seguían y por eso también había este temor en Pedro de contradecir a los judíos, a los cristianos judíos. Y este es el conflicto. Entonces es como que Pablo le pide un poco a Pedro que se decida, ¿no? Que tome partido, que diga qué es realmente lo que él va a hacer. No puede estar ahí entre dos aguas. Y eso es más que nada lo que Pablo le discute a Pedro. Y por eso después definitivamente se separan, ¿no? Pero sí, es como ustedes decían, Pedro está ahí en esta disyuntiva y necesitó la corrección un poco de su padre, de su hermano, de otro apóstol. Y claro, y en el caso de Santiago, Santiago finalmente cede, ¿cierto? Lo vemos en el Concilio de Jerusalén, que él lo presidió. Él cede a esta postura más del gentil, de liberarlo un poco del peso y las ataduras de la ley y abrirse un poco más al mundo gentil, que fueron especialmente por este grupo helénico, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, volvemos a Antioquía, a compartir nuevamente la pantalla. Estamos aquí, Pablo Bernabé. Tensión entre lo que estábamos conversando recién. El incidente de Antioquía es un conflicto sobre la observancia de las normas judías por parte de los gentiles cristianos, como la circuncisión, y un enfrentamiento entre Pablo y Pedro. Ya vimos por qué entonces este enfrentamiento, ¿cierto? Pedro definitivamente dejó aquí el liderazgo y se dedicó a visitar las distintas comunidades. Y Santiago siguió liderando en Jerusalén hasta su muerte. Y Pablo también siguió en sus viajes misioneros. ¿Ya? Conclusión del capítulo. El legado de los helenistas jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo fuera de Jerusalén y en la apertura del mensaje cristiano a los gentiles. La transición hacia una religión universal. Su labor sentó cuando hablamos de religión universal, nos referimos a esta expansión del cristianismo, ¿ya? Su labor sentó las bases para que el cristianismo se convirtiera en una religión universal, separada del judaísmo y accesible a personas de todas las culturas. El capítulo 4 destaca cómo los helenistas, a través de su visión crítica del judaísmo tradicional y su apertura a los gentiles, impulsaron la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén. Su labor misionera y su capacidad para adaptar el mensaje cristiano a diferentes contextos culturales fueron fundamentales para la formación de una identidad cristiana distinta y universal. Esto ya también lo habíamos conversado, ¿cierto? Posteriormente a la destrucción del templo de Jerusalén, ya el cristianismo comienza a separarse definitivamente del judaísmo, un cristianismo que estuvo muy pegado al templo aún por esta visión escatológica del regreso de Cristo a la ciudad santa, se diluye con la destrucción del templo. Ahora, la visión escatológica de la iglesia, de los cristianos de esta época, deja de ser esta inminencia en su propia generación, ¿no? del regreso de Cristo. El otro día escuchaba a alguien, no recuerdo a quién, que hablaba sobre que si Pablo, fue en el libro de Oxman, que hablaban de por qué si Pablo tenía esta visión de que Cristo vendría ya, cuando él dice nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente, ¿por qué no se cumplió? Es como que si falló su profecía. Y esto no es así, sino que la visión escatológica que ellos tenían en ese momento no era una profecía, sino que era la creencia de que realmente Cristo iba a venir en ese tiempo. Por eso todo se habla en relación a que el Señor viene ya. Es una visión más apocalíptica que se tenía en ese sentido. Una vez que el templo es destruido,
y se separa ya definitivamente el judaísmo que se convierte en otra cosa, ya una religión totalmente diferente a lo que fue. Ahora es una religión farisea, sinagogal, y el cristianismo ya no tiene nada que hacer con este judaísmo, ¿cierto?, de fariseo, sino que ya toma su propia identidad y se separa. Y ahora la visión que vamos a ver en los años posteriores a la destrucción del templo es una visión escatológica distinta de la venida del reino. Ahora el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje principal de Cristo lo ven ellos reflejado en la iglesia, y comienzan a crear esta comunidad de iglesia y a jerarquizar y a poner más mando y más poder sobre la iglesia, que termina culminando con todo el poder que ya comienza a tener la iglesia imperial. La iglesia imperial es el reflejo de toda esta adaptación del cristianismo a traer el reino de los cielos a la tierra. Ahora el reino de los cielos se ha acercado, se ve dentro de la iglesia. Y esa es la nueva visión que empieza a tomar la iglesia. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? Eso nosotros lo tenemos que analizar a la vista del panorama histórico y de nuestro propio estudio bíblico y escatológico de lo que ha sido la iglesia, y esta visión y esta enseñanza de Cristo del reino de los cielos se ha acercado. Tenemos distintas posturas escatológicas y cada cristiano en su época esperaba el regreso de Cristo. El clamor Maranata fue una constante en la iglesia. Sin embargo, se perdió un poco en este periodo de la iglesia imperial, porque ya la iglesia tenía lo que deseaba, ¿no? Tenía poder, tenía riqueza, y así se mantuvo por mucho tiempo durante la Edad Media, y por eso a cualquier opositor a este reino, ya se convirtió en una monarquía, fue exterminado. Y lamentablemente comienza estas raíces de ver cómo la iglesia comienza ya con la jerarquización, de diluirse un poco esta visión primitiva, ya desde los primeros, yo diría después del 125, ya comenzamos a ver, primero comienza con la diferenciación de los cargos de anciano, presbítero y obispo, con esa diferenciación que no la tuvo en los primeros años. Ya se empieza a ver esta jerarquización que comienza ya a evolucionar en una iglesia más monárquica, que hasta aquí aún no lo era. ¿Bien? Terminamos así el capítulo 4. ¿Comentarios? Todavía nos queda un tiempito. ¿Alguna reflexión que alguno quisiera hacer? ¿Sí? Pastor y después Gabriel. Sí, perdón que estoy interrumpiendo mucho, nada más que ya hace rato que estaba en el está debate. Bien, si esa es la idea, que participen harto. Ok. La pregunta para quien sea, ¿no? Dice la Biblia que los apóstoles, Pedro y Juan, ponían las manos sobre las personas de Samaria y recibían el Espíritu. Y fue cuando ahí Felipe quiso, Simón el mago quiso comprar el don que ellos estaban ejerciendo, ¿no? Sí. ¿Qué miró el mago? ¿O qué manifestación pasaría ahí que él dijo, bueno, aquí hay algo poderoso? Hay una manifestación cuando se recibe el Espíritu Santo. Es nada más una pregunta que me vino, ¿no? Sí, nos faltó tocar ese punto, tienes razón, pastor. Claro, el autor nos presenta como que si hubiesen dos movimientos paralelos de evangelismo, ¿no? Por un lado está el de Felipe, que según el autor era un tipo de evangelización más de bautismo, ¿cierto? Un bautismo, hasta que llega Pedro y Juan y pone las manos, como si hubiese sido dos tipos de enseñanza. Uno que era solo el bautismo en el nombre de Jesús, no como en los unicitarios, ¿eh? Cuando la Biblia habla de bautismo en nombre de Jesús, se refiere a que era el bautismo que Jesús enseñaba, no está hablando de una fórmula bautismal. Pero, y por el otro lado, presentan que para reconocer a los gentiles como realmente parte de la iglesia, se necesitaba que tuvieran esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que se manifestaba a través de dones particulares, como el don de lenguas. Y claro, ahí eso no habla un poco el autor. Yo difiero un poco, ¿eh? Porque no creo esta visión que nos muestra un poco el autor de Felipe como que era un evangelista que no enseñaba bien. Es como que lo tira un poco para abajo a Felipe. Felipe fue la Biblia nos muestra que fue un gran evangelista, tanto y tan lleno del Espíritu Santo que fue trasladado por el mismo Espíritu al desierto para predicar. Yo creo que sí,
se necesitaba estas manifestaciones del poder del Espíritu Santo en los gentiles para que vieran, para que la iglesia viera que tanto gentiles como judíos recibían igualmente el Espíritu Santo para formar así un solo pueblo que el Espíritu Santo estaba en ellos, tanto judíos como gentiles. Gabriel, dígame. En cuanto al tema escatológico, en lo personal, no tengo todavía una postura bien definida, pero quería rezar algo importante. Yo sé que en escatología podemos tener diferencias de cada uno, pero yo creo que lo central, el núcleo importante es el siguiente y el que todos debemos estar de acuerdo. Es que Cristo viene, es lo que importa. Y en lo demás, pues se puede sostener una conversación sana, pero es respetar la postura del otro, más que nada eso. Sí, muy bien. Aunque aquí no estamos hablando particularmente de alguna escuela escatológica, porque eso se dio bastante posteriormente, sino que aquí solamente estamos hablando de la visión escatológica de la iglesia en ese momento. La visión escatológica de la iglesia del siglo I era principalmente el retorno de Cristo y no había mucho más, no teníamos todas estas visiones milenialistas aún no se desarrollaban, comienza a desarrollarse alrededor del siglo III, la mayoría II, pero en este momento del que estamos conversando, la visión escatológica era esa, el Señor viene, era una visión bien apocalíptica en el sentido de que va a suceder ya, las señales están, el Señor viene ya, sobre todo por la persecución. La persecución fue una de las señales que la iglesia percibió más fuertemente como el que Cristo ya retornaba pronto. Por eso también esta vida en comunidad, por eso el desprenderse de sus bienes y vivir así. El Señor venía, no tenía sentido seguir manteniendo sus riquezas, ¿no? Andrés. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto al término helenista, ¿no? O sea, ¿Sí? creo que tú lo habías explicado muy bien, pero, y también yo lo busqué por internet, pero no me queda muy en claro cómo es el término como tal, o sea, cómo se diferencia de los helenistas o a los judíos cristianos, o los cristianos helenistas a los, como tal, o sea, cómo se hace la diferenciación. Ya. Los helenistas son principalmente los de la diáspora, los de Alejandría, son los judíos que están más relacionados con la cultura griega. A la cultura griega se le llama la cultura helénica, por Helena de Troya, pero es como un apelativo que se le tiene ahí. La cultura helénica son en este caso los cristianos helénicos serían todos los convertidos del judaísmo, pero de Alejandría, que era un judaísmo mucho más abierto, con mucha más influencia griega, persa. ¿Ya? En cambio, los que llamamos cristianos judíos son los de Palestina, especialmente los de Jerusalén, pero también los de Galilea, eran digamos, los que tuvieron la relación directamente con Jesús. Los discípulos eran todos judíos, no judíos helénicos, ni de la diáspora. ¿Ya? Pero ellos, principalmente, esa es la única diferencia. Los judíos de Palestina y los judíos de Alejandría. Ellos son los helenistas. ¿Sí? No sé si te queda claro con eso. Sí, gracias. Gabriel, nos quedan 5 minutos. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, los judíos helenistas son diferentes a los gentiles a los cuales Pablo escribe las cartas, ¿no? Sí. Okay. Sí, son distintos. Este grupo helenista del que habla el autor, a ver, no son distintos en el sentido de que hay gentiles que también son helenistas porque son de la cultura griega o greco-romana, pero los que está hablando el autor, sí, al parecer son todos los seguidores de los 7 diáconos, a los que se refiere solo el autor, que era este grupo helenista que tenía más oposición y que fueron más perseguidos, a los que pertenecía Esteban, y fueron los que fueron expulsados de Jerusalén y los que fueron perseguidos. Y que después dice el autor que al parecer desaparecieron, que las segundas generaciones de estos grupos ya desaparecieron. Y bueno, principalmente por el mensaje paulino, porque se unieron más a las comunidades paulinas, porque como Pablo fue el que llevó mayormente el mensaje a las comunidades gentiles,
las nuevas generaciones de estos helenistas se unieron a estas otras comunidades. Así que esa sería la diferencia entre este grupo helenista del que nos habla el autor y los greco-romanos helenistas o gentiles de las que hablan las epístolas paulinas. ¿Sí? ¿Y Andrés? ¿Sí? En 2 minutos. Bueno, sí. Bueno, una pequeño aquí paréntesis, claro, un poquito de discrepancia, pero pequeño, para no ser muy polémico de eso, es que el autor dice que, por ejemplo, nombra a Marcos, el libro de Marcos, como una fuente, ¿verdad?, que nos describe a Cristo no como un ser divino, pero que sí se le da otras titulaciones, ¿verdad?, como maestro, como rabí, como Cristo. Y bueno, y esto es un mero también personal, en donde decirle a Cristo, a Jesús, también es prácticamente decirle Dios, que aunque los judíos esperaban un Mesías político, no sé si por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que este niño que no es nacido es Dios. Padre eterno, ¿no? Ajá, Dios fuerte y Padre de eternidad. Entonces, prácticamente también estaba viendo un video de Lucas Manning ahorita, donde los cristianos de los primeros, las primeras décadas, pues por así decirlo, los primeros siglos, proclamaban a Cristo, desde el tiempo de Marcos, proclamaban a Cristo como rey, ¿verdad? Como asentando el reino de los cielos en la tierra, y como rey, y como señor. Entonces, allí también hay una declaración de la deidad de Jesús, pues. Sí, yo también difiero con el autor en el sentido de que él dice que incluso Marco es posible que lo haya escrito Felipe. Y bueno, a mí lo que me parece sí que el autor tiende mucho a querer siempre rechazar tanto la tradición cristiana como la tradición bíblica. Él siempre trata como de verlo siempre desde otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, él tiene un poco un sesgo en eso. Y claro, él habla de eso. Ahora, hablar del Cristo es hablar del ungido. Y el Mesías que esperaba la iglesia, perdón, el pueblo judío era este Mesías rey y sacerdote, el que ellos esperaban, y Jesús lo cumple. Y cumple también el rol político, porque él fue sentenciado políticamente por Pilato, ¿no? Y en la cruz dice, el rey de los judíos. También fue crucificado por un factor político, así que era también un rey político en su muerte, aunque principalmente fue un rey espiritual, el que esperaba la nación, y un rey universal, porque su mensaje fue así, universal. Bueno, terminamos este capítulo. La próxima semana entonces el capítulo 5. Cualquier otra duda la dejamos en el grupo, e incluso ahí podemos seguir conversando. Si quieren pueden mandar audio, pueden escribir, y podemos seguir discutiendo. Yo les voy a poner un tema de debate para desarrollarlo durante la semana, o de, más que debate, de conversación, ¿no? De ir viendo algunos puntos, así como estuvimos hablando de Simón el Mago. Vamos a ir viendo otras cosas, porque hay varias cosas que se quedaron ahí en el tintero, así que ahí lo vamos a ir viendo. Señor les bendiga, gracias por participar, por su fidelidad con esta lectura que llevamos. Gracias a todos y el Señor les bendiga. Chao. Chao. Muchas gracias por la reflexión. Gracias. Chao, bendiciones. Chao. Chao. Buenas noches.